Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Mis hermanos, tomen sus lugares. Gracias a nuestro Dios que estamos aquí, mis hermanos, en este lugar en donde cantamos a Él y también aprendemos de su palabra. Vamos a estudiar un mensaje sencillo y le he titulado Victorias por Fe. Es un mensaje, pudiera ser anímico para muchos de nosotros, porque es la palabra de nuestro Dios. En las Escrituras, mis hermanos, hay muchas historias de hombres que triunfaron por la fe, y ahí es donde nosotros hemos tomado este conocimiento para exponérselo a su pueblo, que somos todos nosotros. En otras palabras, pues también simples, quiere decir los triunfos por la fe. La Escritura, allá los invito a que tengamos una lectura aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 11, en donde vamos a mirar ciertos escritos registrados, en donde podemos mirar cuántos hombres han triunfado, han obtenido muchas victorias por fe. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, 29, y los invito a que se pongan de pie para que le demos honra y gloria a Dios con esta lectura, y de ahí empezamos este mensaje. Dice la Escritura de esta manera en Hebreos capítulo 11, 29: por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. El 30 dice: por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Mira nada más, tómense sus asientos, mis hermanos. Aquí podemos ver que está registrado, el apóstol Pablo dice que por fe, ahí en la pantalla va a estar en una versión, dice Dios habla hoy. Dice por fe los israelitas pasaron el mar Rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. También, mis hermanos, la Escritura dice, ahí donde leímos, que los muros de Jericó se fueron derribados nada más con darles vuelta. Bueno, el Señor les dijo: denle vuelta 7 veces, y a las 7 veces, después de 7 veces van a caer los muros. Y así fue. Y estos hombres tuvieron que hacer lo que Dios dijo por fe. ¿Y qué creen que pasó? Ellos tuvieron victoria en Jericó. Ellos se apoderaron de esa ciudad, de ese reino. Más bien, así como Dios les dijo que pasaría, si ellos obedecían lo que Él les había dicho que hicieran. Y así fue, ellos triunfaron. Y así también podemos mirar más historias en donde por alguien que no obedeció, porque no obedece, vemos lo contrario, vemos la derrota. Mis hermanos, ¿qué es la fe? Esto pienso que todos nosotros ya sabemos, muchos de nosotros hemos predicado eso. ¿Qué es la fe? Tal vez no sabemos con exactitud, pero tenemos idea qué es la fe. Entonces, yo me di la tarea de estudiar un poquito más, de una forma más simple, para que sepamos y aprendamos de la fe, y así poder llevar, pues eso, nuestra fe a un nivel más alto. Dice la Escritura, allá en Hebreos, va a estar en la pantalla, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe es una sustancia, mis hermanos, que nos da la oportunidad de esperar cosas que no podemos aún ver. En otras palabras, las cosas futuras. Eso es lo que nos da el poder de mirarlas, de esperarlas. En otras palabras, eso se ve, mis hermanos, solamente con los ojos del corazón, con los ojos del Espíritu, en otras palabras. Si no tenemos a Dios con nosotros,
el Espíritu de Dios no está con nosotros, es muy difícil que podamos mirar las cosas futuras. Lo más que podemos ver es lo simple, lo lógico, lo natural, porque nos hace falta algo que es un poder, una sustancia, la cual nosotros debemos buscar, adquirir y cultivar en nosotros. La Escritura nos habla de un reino eternal y físicamente no lo podemos ver, pero por fe creemos que sí existe y vamos tras él. Y dice por ahí la Escritura que solamente los valientes son los que arrebatan ese reino que invisible, porque no lo podemos ver, es un reino futuro. Entonces, de esa manera nosotros podemos medio describir un poquito la fe, que nos ayuda a mirar las cosas que no se ven, las cosas futuras. Y eso, mis hermanos, lo podemos mirar también a través de muchas historias en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, él fue alguien que nos enseña mucho de la fe, con su forma de pensar y de hacer, o sea, de vivir. Siervo de Dios, Abraham. También el apóstol Pablo, más adelante miramos que él escribe, dice que la fe, dice que más bien nosotros, lo voy a decir de una forma más simple y literal, nosotros los que seguimos a Jesucristo ya no vivimos por la vista, o sea, andamos por fe. No andamos ni vivimos por la vista, si andamos por fe. O sea, estamos confiados, estamos seguros que algo bueno va a suceder, que algo bueno viene en camino, o que vamos a estar bien. Eso es lo que un cristiano que entiende y vive conforme a la fe puede decir, y de esa manera puede vivir. No por lo que ve físicamente, sino lo que ve con los ojos del corazón, los ojos del Espíritu. Difícil, hay una ilustración que quiero leer con ustedes y que tiene que ver, mis hermanos, con la fe. El apóstol Pablo dijo que no andamos por vista, sino andamos por fe. Dice la ilustración, andar por fe y no por vista. Dice, cuando los aviones, mucha atención, mis hermanos, cuando los aviones tienen que aterrizar en condiciones escasas de visibilidad, los pilotos no pueden confiar en su vista, pues esta es muy engañosa en las pobres condiciones de visibilidad que producen nieblas. Se produce lo que es, en su vocabulario de los pilotos, ellos lo llaman vértigo, que es una desorientación tal que no se ve a dónde van con el avión. Deben poner su vista en los instrumentos de navegación que llevan a bordo y prestar toda atención y obediencia a las indicaciones de la torre de control. No hacerlo, así provocará lo más probablemente un desastre, con pérdidas de vida y de bienes. Así los hombres también sufrimos de vértigo espiritual cuando pretendemos guiar nuestra vida por nuestros simples ojos, del solo el conocimiento humano, sin prestar atención a las indicaciones de la torre de control, que es la palabra de nuestro Dios. Y los resultados como consecuentes son un desastre. Esto, mis hermanos, es lo que sucede cuando nosotros solamente vivimos nuestra vida con nuestra inteligencia humana y podemos mirar la vida con los ojos simples nada más. Difícilmente vamos a poder tener un fin feliz. Y aquí podemos mirar, es una comparación, los aviones, mis hermanos, para que bajen a la tierra seguros, los hombres tienen que confiar se llama en el sistema de navegación, es una pantalla que van viendo
no pueden mirar hacia abajo, solo van mirando la pantalla, un camino que está dibujado. Ustedes saben, hoy lo tenemos accesible todos, el GPS, el GPS. Nos enfocamos y vamos siguiendo y confiamos y llegamos a nuestro destino. Entonces todo eso, mis hermanos, todo eso es extraído de las Escrituras. La Escritura no dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todo esto que existe hoy, antes solo estaba en la imaginación de los hombres, lo estaban viendo solamente con los ojos del corazón. Dicen: a ver, ¿cómo hacemos volar un aparato que vaya lejos? ¿Y cómo hacemos que no se pierda? ¿Cómo hacemos que puedan mirar de arriba para abajo? Entonces ellos toman el conocimiento bíblico. Saben, dice, el que tiene que obedecer es la torre. Hacen una torre y le llaman la torre de control. En este caso puede ser Dios. Dios le dice a Jesús: haz esto. Dios le dice a todos nosotros: mira, y si nosotros obedecemos, suceden cosas bonitas. Entonces todo esto que existe de los aparatos como los aviones, las naves, toda esa sabiduría para hacer volar estas naves fue sacada de las Escrituras. ¿Cómo vuela una nave? Necesita aire, necesita mucho aire para que vuele arriba, pero necesita también mucha visibilidad. Hacen un sistema, un camino y todo termina bien. Y hasta los días de hoy, viajar en avión es algo de lo más seguro que en automóvil. ¿Por qué? Fue hecho de una forma increíble para muchos de nosotros los hombres, pero en verdad han sacado el conocimiento de las Escrituras. Dice la Escritura, mis hermanos, que todo lo que ha nacido de Dios nació para triunfar, todos los que nacieron de Dios nacieron para triunfar, para obtener victoria. La Escritura en la pantalla dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Y esto, mis hermanos, se puede entender en término literal y espiritual. Cuando entendemos cuándo nace el hombre nuevamente, entendemos que ahora es una persona diferente. Es a través del bautizo. Cuando uno se bautiza, uno vuelve a nacer otra vez. Y ese es el nacimiento del que nos habla la Escritura. El que es nacido de Dios tiene el poder para vencer las cosas del mundo. Tiene poder para tener la victoria en el mundo. ¿Sobre qué? Sobre todo, mis hermanos, lo espiritual, lo literal. ¿Qué sería en lo literal? Físicamente, ¿qué sería una enfermedad? Una enfermedad uno la puede vencer cuando uno tiene fe. Y eso estaba escrito en las Escrituras. También, ¿qué puede pasar? En lo físico, leí una historia, y eso está mucho en las Escrituras, pero leí una historia aquí en este libro acerca de una persona llena de fe. Esta es una historia antigua. Un hombre que tenía mucha fe, cuidaba a su reino, desde luego tenía su ejército, pero era muy invadido por varios reinos, pero siempre los vencía. Él tenía una espada que salía con su gente y siempre vencía a los enemigos. Un día, uno de los reyes mandó a robar su espada. Dice: vayan y roben la espada a este hombre. No entiendo por qué es tan temible, o sea, por qué todo el mundo le tiene miedo y todo el tiempo vence. Todo el tiempo tiene victorias, no puede ser. Y alguien le dijo: bueno, es que la espada que trae parece que es mágica. Dijo: pues vayan y róbensela. Entonces envía un grupo de hombres espías y le roban la espada. Y cuando el rey tiene la espada y escribe un papel dice, se la manda al dueño de la espada, dice: mira, tenemos tu espada y nos hemos dado cuenta que es muy simple. O sea, dejaste de ser temible para nosotros, te vamos a vencer. Tu espada es muy simple. Y el hombre escribe un papel para atrás y dice: señor rey, sí, la espada puede ser muy simple, pero en realidad lo grande que yo tengo es fe en el que hizo el cielo y la tierra. Yo creo que puedo triunfar y las victorias me las ha dado Dios.
Tú solo tienes la espada, mas no tienes mi brazo ni mi corazón. En otras palabras, no siempre triunfa el hombre con un arma física, es con la mente, y de esa manera, mis hermanos, podemos mirar que lo que hace la fe nos transforma la mentalidad, nos hace tener una mentalidad de triunfador, de ganador, porque así dice la Escritura: el que nació de Dios vence al mundo y puede tener victorias. Desde luego tenemos que creer. Y en lo espiritual, ¿cómo nos podría ayudar para triunfar? En lo espiritual, que viene siendo en lo mental o en lo emocional. ¿Cuántas de las veces nosotros sentimos rencores, odios, confusión emocional, miedo? ¿Y cómo se puede vencer eso? ¿O por qué existe eso en nuestras vidas? Si nos damos cuenta, la mayoría de veces es por falta de la virtud poderosa de Dios, que es la fe. La fe nos ayuda a estar seguros. La fe nos ayuda a creer que todo se puede. Entonces los miedos, mis hermanos, vienen por eso, por falta de fe. Para escribir de una forma más fácil lo que es la fe, la Escritura dice que es una sustancia poderosa, ¿verdad? Y también nos dice que es una virtud, que quiere decir es un poder. Yo lo describo de esta manera: es un poder, un aditivo. Ustedes saben que es un aditivo, una sustancia muy poderosa que estimula nuestra mente. Los que saben que es un aditivo, si tú tienes un motor y el motor no está funcionando a su máxima capacidad, pero tú vas a la tienda, le pones la gasolina y sigue a su mismo ritmo el motor. Pero si tú vas y compras un aditivo que es como vitamina, y vas y se lo avientas al motor, y ahora el motor es muy fuerte, muy poderoso. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que le adicionaste, y ahora es algo poderoso. De esa manera es la fe. Es una sustancia muy poderosa para estimular nuestras emociones en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad. Si no tenemos esa sustancia, vamos a estar miedosos, vamos a estar inseguros, y todavía eso nos va a enfermar mucho más. Dice la Escritura ya en la pantalla: así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Si alguien se pregunta: ¿cómo yo puedo adquirir esa sustancia poderosa, ese aditivo que va a animar mis sentidos, que me va a dar el valor para hacer y decidir ciertas cosas? ¿Cómo puedo yo obtener eso? Es por el escuchar, dice la Escritura. Escuchar la palabra de Dios, por ejemplo, como en este caso. Escuchamos y decimos: óyeme, yo no sabía que la fe hace ciertas cosas en la vida del hombre. Nos da mucha seguridad y nos hace fuertes mental, y ¿qué cree? Hasta físicamente. Yo lo he experimentado muchas veces. En la Escritura, mis hermanos, podemos mirar muchos hombres que tuvieron victorias, y de ellos podemos aprender. Uno de ellos fue Abraham, Isaac, Jacob. La mayoría, o más bien todos los hombres que están registrados en la Escritura que siguieron a Dios, ellos nos enseñan cómo enfrentaban las cosas. Desde luego, a veces había momentos que su fe era débil, es muy normal. A nosotros nos puede pasar, a mí me ha pasado eso, pero otra vez voy a las Escrituras y me doy cuenta que la Escritura dice: yo te levantaré, yo te sustentaré con mi mano poderosa, no tengas miedo, yo estaré contigo. Y eso es parte, mis hermanos, de la estimulación al cerebro. Pero tiene uno que tener fe para que ese poder llegue a nuestro cerebro. Tiene uno que creer que eso es lo que dijo el Señor, que es verdad, que todo va a estar bien.
Se necesita, mis hermanos, tener fe para para creer que sí es verdad. Y de ahí viene lo fuerte, lo poderoso. Dice la Escritura, Abraham nos enseña, ya va a estar en la pantalla, todos hemos leído esto, que él dejó a su familia porque escuchó a Dios. Dios le dibujó una tierra fértil, le dibujó reinos que saldrían de su esposa, le dibujó mucha bendición física, tierra fértil, mucha familia, teniendo una esposa ya mayor de edad y luego estéril. Pero él creyó, confió y se levantó y agarró a su esposa y se fue. Se fue a lo que él se le fue revelado a través de la visión, porque Dios solo se lo puso en el corazón espiritual, o sea, su mente, porque no era algo que él lo podía ver físicamente. Solo Dios le dijo, mira, la tierra va a producir esto y vas a tener muchos hijos y esto, y entonces, pero solo se lo puso en una visión. Y ahí nosotros podemos mirar cómo Abraham persiguió esa visión. Y la gente decía, pero estás loco, o sea, ¿cómo? ¿Dónde vas? ¿Y cómo crees tú eso que te dijeron? Pero él no podía explicarlo porque él solo lo tenía dentro de la mente. Solo síguenme, dice, vámonos. Sus expectativas de Abraham eran algo sumamente grande. Allá en la pantalla está Génesis 12, 1 y 2. Sus expectativas eran grandes, sus sueños eran grandes. ¿Y quién le puso los sueños a él? ¿Quién le puso los sueños a Abraham? La expectativa grande, Dios. Dios le dijo, reinos saldrán de ti. Y entonces, pero él creyó y se levantó y se fue. Y la historia dice que así fue. Y así nos dice la Escritura, que de ahí salen los árabes, de ahí salen los israelitas. Es algo probado que está ahí en las Escrituras. Dice allá en la pantalla, dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin ver dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como heredad. O sea, Dios le había dicho, te voy a dar esta tierra y así de grande va a estar, y él creyó y él se fue y él la obtuvo. No le fue fácil, fue difícil, pero persiguió la visión de su corazón y la obtuvo. Entonces, eso es lo que hace la fe, mis hermanos. Nos hace perseguir algo que miramos con los ojos del Espíritu. Mucha gente no entiende esas cosas porque no entiende el poder de la fe, pero la fe es la que nos lleva a obtener victorias en la salud, victorias en todas las áreas de nuestra vida. Decía uno de mis hijos, dice, papá, desde que yo me bauticé y yo puedo ver muchas victorias en mi vida, muchas victorias. Dice, de verdad, papá, porque en realidad, mis hermanos, cuando uno entiende que algo grande va a pasar en tu vida, cuando tú vuelves a nacer, tú tomas la decisión, dices, yo me voy a bautizar, porque algo grande viene sobre mi vida. Cuando yo he hablado con mis hijos, y digo, si tú esperas algo que viene de Dios, para que lo recibas, tú tienes que volver a nacer. ¿Y cómo es eso, papá? Te tienes que bautizar y tienes que creer. Eso demuestra que tú crees con todo tu corazón que lo que dicen las Escrituras que pasará en tu vida, sucederá. ¿Y qué crees que va a pasar? Sucederá si obedeces a Dios. Y la primera confirmación de que sí obedeces a Dios es el bautizo. Todos queremos tener muchas victorias, muchos triunfos, pero no nos queremos bautizar. Pero cuando sucede eso, pasan cosas muy, podría yo decir, increíbles, porque eso es lo que hace la fe. Nos ayuda a perseguir lo invisible hasta lograr hacer lo posible. Dice allá en la pantalla, vamos a mirar hombres que pudieron vivir con una fe muy poderosa.
la historia podemos mirar en la Biblia, mis hermanos, Eliseo, Elías, Josué y Caleb. Esos dos hombres nos enseñan la fe. Ellos conquistaron la tierra de Canaán, pero para que fuera así, ellos tuvieron que estar seguros que sí podían hacerlo. Pero la mayoría del pueblo que dijo, no podemos. Si se dan cuenta, la fe se encuentra solamente en algunas personas. Y eso es hasta hoy en lo actual. Se imaginan todo el pueblo, miles de personas, y solamente la fe genuina se encontraba en dos hombres, Josué y Caleb. Y eso, mis hermanos, sigue siendo hasta los días de hoy. No toda la gente tiene esa virtud poderosa en su vida. Y por eso es que dice, ¿y dónde están las victorias? Pues porque nos hace falta la fe. Y la fe nos ayuda a creer en lo más difícil, en lo increíble, así como Josué y Caleb y muchos hombres de la Biblia nos pueden demostrar eso. Eso nos puede demostrar la Escritura. En los momentos más difíciles de nuestra vida, yo lo que hago, mis hermanos, me pongo en los zapatos de Josué, Caleb, y me pongo en los zapatos de todos los varones que estaban sufriendo. Y en verdad vienen ideas a la mente, cómo hacer para solucionar los problemas. Y todo eso, mis hermanos, es producto de la fe. Esa es la virtud poderosa de Dios en tu vida, que llega y empieza a cuadrar todo. Y dice, así va a ser, y sucede. Es porque la fe está trabajando. Hace unos como unos 2 meses, me dice un abogado, me escribe un correo, necesito rápido una identidad nueva para que pongamos el edificio a esa identidad rápido. Y yo rápido le escribo para atrás, Canaán LLC. Y me dice la contadora, ¿por qué? Porque las cosas han sido muy difíciles. Y se los explico. Le digo a mi contadora, se los explico. Canaán LLC para mí es tierra de gigantes, tierra fértil, tierra difícil de conquistar. Y que entienden todo eso, bonito, y lo escriben. Y así queda. Es porque la Escritura nos trae rápido qué vamos a contestar, cómo lo vamos a solucionar, cómo lo vamos a cuadrar. Es la fe, mis hermanos. Elías, mis hermanos, en la Escritura nos dice que él fue un profeta que pensaba que quedaba de todos los profetas de Dios, y viene a él nuestro Dios, y le dice, mira, la palabra de Dios viene a él y dice, mira, Elías, por los próximos años, dice, no va a haber lluvia y debes de hacer ciertas cosas. Y está en la pantalla, dice así, y Elías nos enseña que tenía fe, creyó y obedeció. Dice en la pantalla, dice así, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Dice, beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Y así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Mis hermanos, este es un hecho. Cuando yo leí esta escritura aproximadamente hace 16 años, leí toda esta historia y yo apliqué esta historia en una decisión literal. Cuando digo una decisión literal, es cuando pasamos por momentos de grandes dificultades. Uno rápidamente tiene que ir a los varones de Dios. ¿Qué hacer en esta situación en donde estoy? Yo recuerdo esta historia, la aplico y sucede lo que en verdad era imposible.
Y yo recuerdo que mi fe echó un salto ahí, porque sucede y dice, wow, sucedió, lo apliqué y sucedió. Entonces, mis hermanos, eso es parte de la fe. Y hay una persona o hay personas que dicen, si quieres que te aplaudan, empieza a aplaudir tú primero. Si queremos decir que la fe es una fe poderosa, nosotros debemos de vivirlo, debemos de sentirlo. Si no sucede, va a ser muy difícil que podamos nosotros manifestar que hay un poder poderoso que hace que sucedan cosas increíbles. Dice en la escritura, otro ejemplo grande, Hebreos capítulo 11:7, dice, por fe Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podía ver, obedeció y construyó el arca, y dice que salvó toda su casa. Todo esto, mis hermanos, ¿se imaginan? Dice la escritura que Dios miraba que de toda la humanidad solamente miró a alguien, una luz en alguien. Otra vez, la fe se encuentra en una área muy, ¿cómo se dice? Mínima. Un área muy grande, pero la fe es muy mínima para una área muy grande. Cuando encuentra a este hombre, Noé le dice, mira, esto va a pasar y tienes que hacer esto. Y él empezó a hacer conforme lo que él escuchó. Y fue en una visión, en un sueño, y le pone el Señor, haz así, de esta manera, los materiales, y le empieza a construir. Y la gente que decía, ese hombre está loco. Y la gente se burlaba de él, así dice las escrituras. Entonces este hombre salía por las calles a gritar, y decía, algo fuerte viene. La gente decía, este hombre está loco. Viene una lluvia por más de 40 días. Si no hay, o sea, la gente no le creyó. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo y decimos, bueno, yo quiero salvar mi casa, mis hijos, mi esposa y lo que más pueda. Para eso uno tiene que creer que algo grande va a pasar, y eso dice la escritura, que va a venir una destrucción, una limpia de toda la tierra. ¿Y va a ser con qué? Esta vez no va a ser con agua, va a ser con fuego. Entonces, y debemos de nosotros enseñar que algo va a venir fuerte, pero debemos de nosotros empezar a trabajar fuertemente para nosotros ser librados de eso destructivo que vendrá. Y se llama entrar en el Evangelio y vivir conforme el Evangelio. Y de esa manera uno puede ser salvo, así como la casa de Noé, su familia de Noé. Mis hermanos, eso fue lo que sucedió. Vamos a mirar, mis hermanos, otros pasajes y vamos a ir ya terminando. Dice la escritura, también, mis hermanos, mucha atención, que en la escritura, así como hay muchos hombres grandes de fe, también esos hombres grandes de fe, en momentos de dificultad, muchos se les tuvieron dudas, tuvieron poca fe, en otras palabras, y sufrieron. La escritura nos dice que en momentos difíciles parecía como que perdieron la fe. Y a nosotros, mis hermanos, también nos ha pasado lo mismo. Ustedes recuerdan a Pedro cuando caminaba en el agua, porque Jesús le dijo, tú puedes. Y Jesús empezó y dudó, tuvo miedo y se hundió. Y llegó Jesús y le dijo, ¿por qué dudaste? Y lo saca. También podemos mirar en las escrituras que Pedro negó a Jesús porque tuvo miedo. Tuvo mucho miedo, dice allá en la escritura, en la pantalla. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones. Y juró Pedro, ese hombre ni lo conozco, dice. En ese instante cantó el gallo. Usted ya sabe la demás historia. Pedro, ¿por qué dijo Pedro eso? Si Pedro dijo, yo estaré contigo hasta la muerte. Mis hermanos, en momentos de mucha dificultad, la gente se le olvida esas cosas. Pedro dijo, no, yo no lo conozco a él, yo no sé quién es. Y hasta juró, dijo, yo no sé quién es, no, de verdad no lo conozco. ¿Cómo es posible, verdad? Pero bueno, nada más para que veamos
que nuestra fe también va de esta manera. Pedro es un ejemplo. David, mis hermanos, Elías mismo. ¿Qué sucedió con Elías? Cuando eran perseguidos los profetas, él agarró pues a esconderse en una cueva. Estuvo escondido ahí en una cueva, tenía mucho miedo. Pero viene la fe, o sea, viene la palabra de Dios y lo saca de ahí y va y enfrenta al ejército de los profetas Baales. Va y los enfrenta y triunfa sobre ellos. O sea, la fe le dio la victoria a Elías. Y se puede mirar en las Escrituras. Y hay mucho de él, hay en las Escrituras. Pero también podemos mirar que él tuvo miedo. El rey David venció a un gigante por fe. Porque él ni era una persona grande. No era ni muy fuerte físicamente. Y dijo, sin espada yo voy a él. Sin un escudo, sin nada, yo voy a él y yo lo voy a vencer. ¿Qué es lo que le dio la victoria? Creer que él podía, creer en Dios. Él solamente miraba que Dios estaba con él. Y fue y venció. Pero también, después de eso, la Escritura nos dice que David tuvo mucho miedo. Cuando fue perseguido por el rey Saúl, agarró sus cosas y se fue a esconder en una cueva. Y ahí estaba con mucho miedo, sufriendo. Pero otra vez viene la palabra de Dios y lo levanta. Y se levanta y dice, yo voy a vencer. La fe, mis hermanos, levantó a David, lo hizo más fuerte y fue y conquistó el reino de Israel. Eso es lo que hace la fe. Nos hace tener victorias de una forma que no pensábamos. Pero esa es la victoria por la fe. La fe nos hace vencedores, mis hermanos. Dice ahí en la pantalla, Salmos 3:6, David dice estas cosas: no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derrota contra mí. Aquí David dice, ya no tengo miedo. Perdón. Entonces, mis hermanos, podemos mirar en David ambas cosas. Entonces, eso es lo que hace cuando uno pasa por momentos de dificultades. Es muy normal. La Escritura nos enseña que podemos ser fuertes en la debilidad. Allá en la pantalla dice Job capítulo 3:25, dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y esto es para pensar, mis hermanos. ¿Cuántas de las veces nosotros queremos hacer una decisión, tenemos que hacer una decisión, pero nos invade el miedo y empezamos a cuadrar, a trazar una derrota dentro de nuestra mente? ¿Y qué creen que sucede eso? Somos derrotados. Entonces, lo que más tenemos miedo es lo que más nos va a venir. Muchas veces, si hago la decisión, y si no, y si sí, y nos empezamos a poner a puras cosas negativas. Eso es lo que hace la fe. La fe, mis hermanos, nos ayuda en lo negativo, en lo imposible, en lo difícil. Ahí nos ayuda la fe. Pero el miedo, ese nos ayuda a fracasar en lo positivo. Cuando estamos más seguros, más confiados, viene el miedo y nos dice, no vas a poder, algo malo te va a pasar. Hace unos días estaba yo enfermo, todavía un poco, pero vienen muchas cosas negativas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el miedo. El miedo viene y te dice en tu mente, la enfermedad te va a matar y te vas a morir. Y en verdad, hermano, uno siente y uno piensa todo lo negativo, la fuerza se le caen a uno. No quiero hacer nada, no quiero decidir nada. Y digo, a ver, y voy a las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Dice, por la fe, por tu llaga yo he sido curado y he sido sanado. Y no moriré, yo viviré y me levanto. Y hermanos, tiene uno que ir a las Escrituras. Uno tiene que ir a las Escrituras. De otra manera, uno va a estar ahí en la cama, ahí esperando nada más, temiendo morirse. ¿Y qué creen que pasa? La muerte viene y te levanta. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura. A lo que más le tuve miedo, dijo Job, y eso fue lo que me sobrevino. ¿Qué más nos puede decir el miedo?
en nuestra cabeza. Tu esposa, tu familia va a fracasar, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, y estamos todos negativos. Ese es un espíritu del enemigo que quiere que no le demos honra y gloria a Dios. Pero la fe que dice, toda obra de tus manos prosperará. Tus hijos, la simiente, dice en Salmo 112, tu simiente será poderosa aquí en la tierra. Tus hijos no fracasarán, serán poderosos aquí en la tierra. La fe nos dice en la Escritura, tú serás como un árbol plantado a la orilla del río. Así dice, ¿verdad? Y todo lo que haces prosperará. Y eso es lo que nos empieza a animar. Dice, a ver, no moriré, mis hijos no fracasarán, mi familia tampoco, y empezamos y nos levantamos. A ver, ¿qué más hacemos ahora? Enfermos, ¿qué más hacemos? Vamos. Pero es la fe la que nos hace pensar y actuar de esa manera. La Escritura nos ayuda para cambiar nuestra mentalidad. En lo imposible obra la fe. Por ejemplo, ¿cuántas personas, y todos sabemos, tienen enfermedades crónicas? Y muchas personas que yo conozco, por su fe, viven, están ahí y no mueren porque tienen fe, porque dicen, Dios, tú hiciste antes cosas maravillosas y tú puedes hacer las cosas también hoy. Y la gente se pone eso en el corazón y vive, y llega una ayuda sobrenatural a su vida. ¿Y cómo pasó? No, pues fue el Señor, fue nuestro Dios, pero tiene que ver la medida de nuestra fe. Hay una historia en la Escritura y todos la conocen, esta mujer que tuvo victoria en la salud, en la enfermedad por la fe. Dice allá en la pantalla, Mateo capítulo 9, 20, 22, dice que esta mujer había gastado dinero por varios lados para sanar. Ella por muchos años no había encontrado medicina, pero viene a Jesús y al tocar nada más su ropa, esta mujer recuperó la salud. Pero el Señor Jesús le dijo, dice en los últimos, dice, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Desde entonces la mujer fue sana. Tiene que ver la fe en lo imposible, en lo difícil. Tenemos que tener la fe con nosotros para que sucedan esas cosas. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a tener una lectura allá en la pantalla. Dice así, dice en la pantalla, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Por la fe los que eran débiles se hicieron fuertes, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y derrotaron ejércitos extranjeros. Por la fe, mis hermanos, ocurrieron todas esas cosas. Y ahí mismo en Hebreos podemos mirar que muchos hombres por fe murieron defendiendo el Evangelio. Y esa misma fe fue la misma que ayudó a muchos hombres y mujeres a conquistar reinos, así dice la Escritura, y así ellos obtuvieron victorias. Pero ahora, mis hermanos, en los días de hoy, esa misma fe nos puede dar victorias ¿sobre qué? Sobre la salud, sobre las enfermedades. Nos puede dar victorias también ¿sobre qué? Sobre la escasez. De la escasez a la abundancia. Pero si nosotros cultivamos y crecemos en esa virtud poderosa que es la fe, entonces, mis hermanos, esa fe cambiará las circunstancias, todas las circunstancias de nuestra vida. Pasa a vosotros.